Buenas tardes. En este video hablaré sobre los diferentes temas que vimos en las clases presenciales de la materia Derecho Penitenciario. Como primer tema tenemos la teoría del delito. Se encarga de analizar cuáles son las características y los elementos que puede tener una conducta para ser considerada como delito, o en su caso contrario, qué características y qué elementos debe de tener para no ser considerada como un delito. Dentro de estas características o elementos tenemos elementos positivos y elementos negativos. Dentro de los elementos positivos tenemos la conducta, que se refiere a un comportamiento humano que puede ser positivo o negativo. Esto ya que puede ser de acción o de omisión, y esta última se cataloga en omisión simple y comisión por omisión. Después tenemos la tipicidad, que es el encuadramiento de esta conducta a un tipo penal que está regulado en una ley. La antijuricidad, que nos indica que esta conducta debe ser contraria a lo que nos diga la ley. La imputabilidad, que se refiere a la capacidad del ser humano que cometió esa conducta de entender las consecuencias de sus actos. La culpabilidad nos dice que los delitos pueden ser dolosos o culposos. Los dolosos, el actor de esta conducta ya tenía la intención de causar un daño, y en los culposos no tenía la intención de hacerlo. Y como último elemento positivo tenemos la punibilidad, que se refiere a un merecimiento de una pena a aquel que haya cometido algún delito. Pasamos a los elementos negativos del delito. Como primer punto tenemos la ausencia de conducta. La ausencia de conducta es la parte contraria o negativa de la conducta. Se refiere a toda actividad o inactividad que no requiere la voluntad humana. Algunos ejemplos de este punto podría ser la fuerza mayor, el sonambulismo, el sueño, los movimientos reflejos. Después tenemos la tipicidad, que significa la falta de adecuación de la conducta al tipo penal. Después tenemos las causas de justificación, que son los motivos bien fundados para poder cometer una acción que en sí está prohibida. La más famosa de ellas, la legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de algún deber. Después tenemos la inculpabilidad, que significa la falta de reprochabilidad penal hacia una conducta, ya sea por falta de voluntad o por consentimiento del hecho. Después tenemos a la inimputabilidad, que se refiere a la falta de capacidad para conocer las consecuencias de sus hechos. Esto podría ser un ejemplo las personas que tienen algún trastorno mental o alguna persona que sea dependiente a los estupefacientes. Como último punto tenemos las excusas absolutorias, que son causas bien fundadas que eliminan la punibilidad. Algunas de ellas podría ser que el autor del delito sea de la tercera edad o sufra alguna enfermedad grave. Otro tema del que les quiero hablar es sobre el procedimiento penal, ya que a partir de la reforma del 2008 tuvo una serie de modificaciones de pasar a un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Este procedimiento penal se va a dividir en 4 etapas. La primera sería la etapa de investigación, que es donde el Ministerio Público va a realizar las investigaciones pertinentes, ya sea de algún hecho o de alguna denuncia que haya tenido. Y esto se va a culminar cuando se presente, el Ministerio Público presente al imputado ante el juez de control y este dicte las medidas cautelares. En la siguiente etapa, la etapa intermedia, va a iniciar con la acusación del Ministerio Público hacia el imputado. Y en esta etapa va a ser la última oportunidad que tiene el imputado para buscar una salida alterna al proceso. Para concluir esta etapa, el juez dictará el auto de apertura a juicio. En la etapa del juicio oral, el juez abrirá con una síntesis de lo que pasó en las demás etapas. Aquí la defensa y el Ministerio Público dará sus alegatos de apertura. Posteriormente se presentarán a desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Y después también citarán sus alegatos de clausura. Para terminar, el juez pronunciará su sentencia. La siguiente etapa de ejecución la llevará a cabo un juez de ejecución, que tiene como tarea velar que se cumplan las penas impuestas por el juez anterior, el juez que estaba en el juicio oral, y este se encargará de velar por todas las leyes que se cumplan y que no haya ningún conflicto. Estos dos temas pasados se relacionan con la aplicación de la pena, ya que si nosotros conocemos la teoría del delito, sus elementos negativos y sus elementos positivos, podremos tener las herramientas como abogados, en su caso de llevar la defensa, a minorar la pena del imputado o incluso eximirlo de ella, por todas las razones que antes yo mencioné. Además,
Debemos de conocer el proceso penal, ya que en su caso de haber alguna violación al debido proceso, poder reclamarlo y obtener resultados favorables hacia nosotros. Sí estoy de acuerdo con el actual sistema penal mexicano, ya que desde la reforma del 2008 ha cambiado de tener un sistema penal inquisitivo a uno oral acusatorio. Esto ya que en diferentes países alrededor del mundo, en países más que nada desarrollados, ha constituido un estándar en el proceso penal. Este nuevo sistema viene acompañado de derechos y principios. Uno que particularmente me llama la atención es el de presunción de inocencia, que significa que en todo lo que dure el proceso al imputado se le tratará como un inocente hasta que no haya una sentencia firme. Con mi aportación opino que es un buen sistema y que dadas las circunstancias es relativamente nuevo, por lo que requiere un proceso de capacitación hacia todo el personal que está involucrado en este proceso. Dadas estas circunstancias, yo opino que sí puede ser un buen sistema para administrar justicia en materia penal.